Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de APU TV. Hoy tenemos un invitado multifacético. Él es actor, politólogo, comediante feminista, periodista de la CNN y de Futurock y amigo del Cadete también. Él es Martín Rechimusi. Hola Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Me alegro, bien. Bueno, ¿me olvidé de algo en la presentación? No, me diste unos títulos muy problemáticos. Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Obvio, perfecto. Te quería preguntar, ¿qué fue primero en tu vida, la actuación o la política? En realidad creo que primero fue siempre la actuación, digamos, porque Sí. hay un lugar como que la actuación recupera mucho el juego, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay una característica en los actores que es que nunca sueltan eso, la capacidad lúdica, la necesidad de vivir otras vidas, ¿no? Que está tan presente en el juego de los chicos, siempre en nuestras vidas, y que en un momento se corta, ¿no? Entonces, como el actor me parece que en ese momento no prende con ese corte esperado. Sí, necesita recuperar. Y necesita recuperar, digamos, entonces siempre aparece. Y después, también la cuestión política me parece que es medio difícil de definir, ¿no? Porque en mi caso yo las mezclo todo el tiempo. Claro, es difícil escindirlas. Claro. Pero digo, en tu vida, Sí, apareció necesariamente primero la actuación. Claro. Y la política también siempre estuvo presente, no sé si a conciencia, digamos, desde una militancia discursiva, partidaria, pero siempre hubo un interés, digamos, la política entendida como la ocupación de la otredad, ¿no? La ocupación de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa a mi alrededor, más allá de la mirada de uno? ¿Y cómo relacionás vos esto de la ocupación de la otredad, que en el teatro me parece que en la actuación Sí. aparece y también en la política? Digo, ¿cómo fue el proceso de buscar esa conjugación? En principio fue como un salto de fe, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a mí me interesan estas dos cosas. En algún momento quizás se encuentran, en algún momento capaz no, capaz en el medio del proceso me hacían preguntas que me generaban cierta crisis, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué sos? ¿Actor o politólogo? Entonces no tenía respuesta y capaz iba inventando cosas en el momento, hasta que finalmente logré entender que, digamos, de alguna manera yo lo que quería era contar, digamos, lo que pasaba en mi entorno de una manera distinta, ¿no? Que es lo que... Sí. lo que hago. ¿Y el feminismo? ¿Siempre fuiste feminista? ¿Cuándo te hiciste feminista? En realidad, a ver, es compleja la pregunta porque el lugar del hombre feminista de alguna manera es un lugar medio complejo, ¿no? Es como una figura que en mi caso trato de no desarrollarla mucho. Obviamente soy feminista, pero no me parece que sea una bandera propia de los hombres o de los varones, mejor dicho, hombres de la especie, ¿no? Pero aparece, sin embargo, Aparece en como, lo que haces. Sí, necesariamente se profundiza con la militancia de mis compañeras, con quienes trabajo a diario, más que nada por aprender, ¿no? Claro, sentís que aprendés de tus compañeras Sí. en el programa que haces con Malena. Aprendo la cuestión y con... discursiva, aprendo a deconstruirme, obviamente, pero la cuestión de la incorporación de la mujer o de la entidad mujer, digamos, como un igual dentro de las diferencias obvias, creo que fue algo siempre en mi casa que se transmitió de esa manera, ¿no? Mi mamá siempre eso lo manejó de una manera muy... lo defendió, mejor dicho, de una manera muy rauda, ¿no? Siempre estuvo presente eso en mi casa. No es que tuve que... Obviamente, en mi día a día voy perdiendo algunos resabios del machismo existente en la sociedad, aquello al que el nadie puede patriarcado... escapar. Exactamente. Y sí. que es un trabajo, digamos, casi que acompaña toda la vida. Diría, para nosotros, en esta cultura, en esta situación etaria. Claro. Yo hay veces que me encuentro con pibitos de 18, 19, 15, 16 años, por ejemplo, en las experiencias en los colegios tomados, y la verdad que tienen otra discursiva ya mucho más evolucionada. Claro, ¿no? pero de tu infancia, por ejemplo, vos te decís que relacionás con tu mamá. ¿Qué es lo que vos pensás que te hizo como tener una subjetividad diferente o como tener cierto feminismo más incorporado sin que esté explicitado necesariamente? Sí, no, yo creo que no lo incorporaba como feminismo en esa manera, sino que lo que había era ese ejercicio, digamos, como ya... había una tierra fértil para que prenda la discursiva y pueda entender de qué se trataba sin que me parezca algo muy exógeno. Lo que sí necesariamente también aportó muchísimo es que yo detestaba el fútbol. Yo no jugaba al fútbol, a la pelota, entonces siempre estaba con las pibas, digamos. Entonces, en ese sentido, tenía la discursiva muy presente, claro. ¿No? Como estaba... Sí, era como algo que te alejaba del mundo de lo que se supone que es del mundo de los varones. Sí.
Además intentaban por todos los medios achacarme la pelota, el fútbol, y yo claro. me lo rechazaba de plano siempre. Sí, leí en página 12, creo, que en los cumpleaños, viste que era muy común. Detestaba. Los cumpleaños de fútbol, sí. Que era o jugar al fútbol o jugar al fútbol. Sí, 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 era terrible. Lo esperable para nosotros era cuando veía la tarjetita de invitación con 8, 10 años, que era en una cancha de fútbol, ya veía un padecimiento absoluto. Y en relación al humor, porque vos haces un humor que uno puede decir es político, tus personajes son personajes que son poderosos, la ministra Patricia, Randall, el presidente Handel. ¿Vos creés que todo humor es disruptivo o hay un humor que corresponde también con el status quo? Yo creo que todo humor es político en ese sentido. Y aquel humor, digamos, que no se plantea como subversivo, necesariamente está legitimando al statu quo. Pero es por un principio técnico del humor, digamos, porque el humor se produce, digamos, por un fenómeno de disrupción, de alguna manera, ¿no? De que lo esperable no sucede, existe ese corte, o por transición. Ahora, el comediante que está produciendo el fenómeno de humor necesita tener ciertos acuerdos de entendimiento con el receptor, ¿no? ¿Y qué es, qué es a lo que apela? Bueno, al dispositivo de poder que el otro sujeto ejerce, ¿no? Que el otro sujeto tiene. Yo te cuento un chiste que empieza, bueno, entra una pareja a un bar. Entonces ya ahí se despiertan un montón de... Incluso para contar que eso va a tener algo, digamos, irrisorio, tengo que entender... Tengo que legitimar lo esperable en una pareja que entra a un bar, digamos, ya hay una discursión. Bueno, es un entrampado lingüístico de alguna manera, ¿no? ¿Y siempre se legitima lo esperable? No, cuando justamente el humor es disruptivo, digamos, cuando se explicita, o cuando, mejor dicho, no que se explicita, cuando se toma la decisión de decir, bueno, voy a hacer reír con cosas distintas a las esperadas por la discursiva del poder, digamos, con todo no se puede cortar, lógico, pero uno por lo menos está tomando ese compromiso, ¿no? Y cuando no es disruptivo el humor, por ejemplo, ¿es político también? Sí, absolutamente. El humor, ese humor que es mero entretenimiento, si uno lo empieza a analizar, para que se entienda el chiste justamente, tienen que darse un montón de fenómenos esperables que justamente hablan de eso, ¿no? De la legitimación de, qué sé yo, no, bueno, no voy a ponerme a enumerar para no traer consecuencias, pero digo, si uno observa las situaciones de entretenimiento, cuando uno se pone a repensarlas se da cuenta de la cantidad de ítems que tiene que tocar, que son los esperables. Y el personaje de Randall, por ejemplo, ¿qué es lo que pone sobre la mesa o lo que desnaturaliza para vos? Bueno, Randall en realidad nace como una crisis, nace desde la crisis de Handel, ¿no? Randall en realidad, sí, necesariamente es algo que yo también estoy muy inmerso en el fenómeno. Es la primera vez, por ejemplo, la semana pasada es la primera vez que lo hizo en teatro a Randall, ¿no? Es un personaje muy joven, muy bien, por suerte estuvo muy, muy aceptado por el público. Pero en mi caso es un personaje muy joven, que no lo conozco tanto, a diferencia de los otros que ya tienen una historia, ¿no? Que me enseñan mucho los personajes. Yo construyo mucho de esa manera. Construyo desde una incomodidad, construyo después, como casi medio fantasmagórico, ¿no? Prestándole el cuerpo a esa discursiva, a eso que aparece. Aparece mucho desde el juego. Y en el caso de Randall aparece como de la molestia de que, bueno, no se entiende. Handel, digamos, de esta manera no está logrando contar lo que... Handel entra en crisis en televisión, ¿no? Cuando empiezo a estar en C5 con Navarro, ahí aparece la crisis de, bueno, acá evidentemente no se entiende. Pese a que Handel en otros contextos, por ejemplo en redes, le va muy bien. Claro, ¿y por qué pensás que no sucede eso con Handel y sí con Randall? Bueno, justamente lo conversábamos hoy. Handel lo que tiene es que quizás se necesita un nivel de reprocesamiento, digamos, si bien no es muy, muy complejo, Handel no es Macri, digamos, yo también lo voy descomponiendo a Handel, porque... Sí, es muy singular, uno no asocia directo, sí, pero no necesariamente. No, pero Handel lo que tiene es la licencia para decir, yo creo que hoy en día, como lo explico a Handel, es como el ello, mejor dicho, de Macri, ¿no? Es como eso que tiene ahí adentro saltando. No explica el macrismo bajo ningún punto de vista, Handel. Es más de lo pulsional, digamos, eso que no se explicita. Es esa lectura de Macri como el capricho, ¿no? Claro. El capricho del niño que quiere estar en ese lugar.
Sí, y con Randall a mí me da curiosidad, digo, o sea, yo supongo que está editado, pero digo, ¿hay alguien que cuestione, digamos, las preguntas que hace Randall? Porque es como que es muy directa la pregunta que hace Randall y todos como responden sí, completamente. Cada vez que mencionas la palabra indignación, todos responden sí, totalmente indignado. Entonces como que me hace ruido, no me hace ruido, en realidad es más una curiosidad mía de decir, pero alguien no se ríe de Mira, no nos pasa eso. Hay dos filtros que tomamos inicialmente cuando salimos a la calle, que es que primero el segmento de dónde vamos, ¿no? A los barrios donde vamos. Ya sabemos que ahí hay un electorado, hay Palermo. Una ideología. Sí, Barrio Norte, digamos. Sabemos que están los núcleos de, digamos, donde se piensa eso o donde prima, digamos, ese fenómeno, ¿no? Lo cual no quiere decir que no exista, o sea, lo propio de Randall es en realidad la coacción del medio a la hora de formar opinión, digamos, es eso. Sí. Yo lo doy un uso político militante y de eso no hay duda, digamos, pero el fenómeno no es que los macristas son todos de esa manera, no, eso no es cierto, digamos, no se puede pretender unívocamente explicar a Randall desde, o al macrista desde lo que muestra Randall, no. Yo elijo hacer eso, digamos, elijo con ellos. Ese es el primer filtro, que es la cuestión geográfica. Y el segundo es un productor que los para y les dice, discúlpame, te podemos hacer una entrevista, estamos buscando gente que opine a favor del gobierno. Ah, está bien, claro, es con esa premisa. Eso es, digamos, para ahorrar tiempo, porque podríamos ponernos a hacerlo a random, digamos, a quien pasa, pero para ahorrar tiempo decimos, bueno, si estás a favor del gobierno, avanzamos. Pero después nunca pasó pero la idea que me es como digan... tal vez demostrar esa no escucha o esa reproducción. Totalmente. De tomar como a la televisión como un dios o como... Totalmente. O sea, digamos como la verdad pura. Totalmente. O sea, tiene que ver con eso el personaje de Randall. El personaje es absolutamente eso, es mostrar ese carácter coactivo, ¿no? Ajá. Y bueno, ahora te quiero como preguntar más al politólogo, Martín. Bueno, bien. Sacate la máscara. No, sobre la situación represiva que se está dando en el país y más específicamente en la Patagonia. Bueno, la situación represiva yo creo que también es algo que también es un fenómeno que estamos entendiendo ahora, digamos, porque ahora no, durante este año, ¿no? Yo creo que el gobierno de Macri tuvo un giro absoluto en su forma de detentar el poder entre el año pasado y este año, ¿no? Este año, y más aún ahora después de las elecciones en donde se ven fortalecidos. ¿Y por qué pensás que es ese cambio, digamos? ¿Tiene que ver con esta progresividad que fue dando como el gobierno, digamos, de, bueno, ir insertando políticas y yendo para atrás y sentía que se equivocaba o si veía que si veía que la gente, digamos, bueno, generaba alguna respuesta negativa en cuanto a eso? Sí. Mira, yo en realidad creo que de alguna manera, mejor dicho, lo que cambió esencialmente es nuestra lectura o mi lectura, ¿no? Yo el año pasado sí, quizás estaba más amigado con esta idea, como les pasó a muchos, de que se pueden ir rápido, ¿no? Porque el carácter compulsivo de el ajuste o la recomposición de poder de los núcleos más enquistados de la Argentina era demasiado compulsivo, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué no lo hacen a lo menemista? Claro. De alguna manera, ¿no? Bueno, más lento, digamos, distraen a la gente con... No, esto era absolutamente compulsivo. Entonces, eso llamaba la atención. Sí. Ahora, este año, yo creo que de alguna manera empiezan a dar pruebas de que en realidad esto no es algo de paso, digamos, para ellos. Hay que ver, ¿no? Es la lectura de este momento, no se pueden hacer lecturas totalizadoras y la pretensión no es esa. Pero digo, de alguna manera, lo que este año se demostró es que no son unos improvisados que están de paso y que representan necesariamente a las épocas más oscuras de la historia argentina, y en ese sentido lo coactivo aparece desde la campaña del desierto a esta parte, ¿no? Claro, sí. ¿Y la ministra Patricia qué diría? Bueno, la ministra Patricia también es un personaje que también me pone a mí en crisis cuando fue la desaparición de Santiago. A mí me costaba mucho decir, bueno, ¿cómo hago a Patricia? Porque al principio aparecía como este estigma de la borrachera y el exceso, ¿no? Claro, pero aparece ahí también el límite para el humor de nos podemos reír. En realidad el límite del humor va por otro lado, digamos. El límite me parece que está puesto en de qué te estás riendo. Claro. Yo siempre me ocupo de reírme de quienes están en situación de ventaja, ¿no? En la posición favorable. En ese sentido, al ser gobierno, Patricia Bullrich está en una situación de absoluta ventaja. Son la voz oficial.
Entonces tenía ese problema de decir, bueno, ¿cómo hago a Patricia desde la simpatía que tiene el personaje, ablandándola a este gobierno que necesariamente viene a instrumentar esto? Y después me di cuenta que mi función en realidad no era cuestionarme eso, sino que era, si ellos permiten que siga estando Patricia, incluso con lo que había pasado en ese momento, mi función no era estar por debajo de lo que ellos, o sea, yo haciendo parodias, no puedo quedar por detrás de lo que el gobierno hace, yo tengo que estar un paso adelante. Sí, entonces, como en ese sentido con es que, Handel, digamos. como con Handel, claro. Bueno. Y en ese sentido es que decidí continuar haciéndola. Pero Patricia necesariamente también representa este lugar. Patricia no deja de ser Bullrich, ¿no? Porque siempre dice, bueno, Mauricio es Macri. Sí. Mauricio es Macri y Blanco Villegas. Y Patricia es Bullrich. Y Patricia es Bueno, Bullrich. Martín, te agradezco. Muchas gracias por venir. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y nosotros nos vemos en una próxima edición de APU TV.